en este preciso instante creo que se está viviendo en el cine mexicano un gran momento expresivo. Y insisto en esto, cuando yo escribí La aventura del cine mexicano, nadie hablaba de una época de oro que acabábamos de vivir. Entonces yo planteo desde el principio del libro la posibilidad de que a lo mejor estamos viviendo una nueva edad de oro y nadie se da cuenta de eso. Ni siquiera el propio cine, ni siquiera los que están patrocinando ese cine o los que están viendo esas películas o los que le están haciendo. Lo planteo como una posibilidad. ¿Eres maricón? Sí. ¿No se usa eso para hacer bombas? ¿Qué? ¡Allá tú! ¡Si le haces caso a tu padre, Viviana! ¿Alguna vez has tenido un orgasmo? Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión hablaremos de un fenómeno cinematográfico muy particular. En México, el principal género nacional que domina la taquilla es la comedia romántica. ¿Qué nos dice del público que este tipo de filmes triunfen económicamente? Antes de continuar, nos gustaría invitarlos a apoyarnos en Patreon, a seguirnos en Instagram y a suscribirse a Cine para Todos, nuestro segundo canal. Sin más preámbulo, comencemos. Las palabras del maestro Jorge Ayala Blanco son reveladoras. El cine mexicano podría estar viviendo un gran momento expresivo. Si bien podríamos tomar el camino fácil y quejarnos por la ola de comedias que dominan las pantallas, valdría la pena hacer un recorrido que explique cómo fue que llegamos a este punto, donde la cartelera está dominada por este tipo de filmes. De alguna manera, y haciendo un símil con otra etapa de nuestra cinematografía, estamos viviendo un fenómeno similar a lo ocurrido en el llamado cine de... La década de los 70 nos dejó a grandes realizadores como Arturo Ripstein y Felipe Casals, que se enfrentaron a uno de los periodos más oscuros que se han vivido, al menos en términos cinematográficos, en el país, el Margarato, llamado así coloquialmente por el nombre de la dirigente al mando de la RTC. Margarita López Portillo, hermana del presidente de México, quien en el sexenio que comprendió del 76 al 82, decidió destruir todo lo logrado por la industria construida con el apoyo del Estado, y que volvía a la producción privada que buscaba un retorno al llamado cine familiar. Sin embargo, la malaria empezaría a la mitad de la década con el estreno de Bellas de Noche, dirigida por Miguel M. Delgado, cinta que popularizó el término fichera, usado para referirse a las mujeres que frecuentaban los cabarets para beber y bailar con los clientes. Si una bebida era consumida gracias a ellas, se les daba una ficha que podían canjear por efectivo a la hora del cierre. Sucesor del cine de rumberas, donde predominaba la danza y una exploración a la vida personal de las bailarinas, y que tuvo obras destacadas como Salón México, de Emilio Fernández. Las ficheras recurrían a argumentos sobre la vida en los tugurios, especialmente a lo peor que podía suceder ahí. Entre sus temáticas está la relación cliente-trabajadora, o al cliente como objeto del deseo de varias mujeres. Situaciones que podrían resumirse en los diálogos expresados por sus protagonistas. Es muy buena pa' la copa y le gritan mucha ropa, exclama Sasha Montenegro en Las Ficheras, secuela de Bellas de Noche. Las tramas desbordaban lo que se bautizó como picardía mexicana, mote aprovechado para una película homónima del 78, protagonizada por Chente Fernández, que incluía en su repertorio coqueteos lascivos, albures, broncas en bares, entre otras joyitas. En términos de producción se trataba de cintas de bajo costo y pocas locaciones. La idea era realizarlas en el menor tiempo para acrecentar las ganancias en taquilla, que dicho sea de paso, eran muchas. A pesar de la crisis económica latente, el público abarrotaba las salas, aunque ello significaba gastar una buena parte del sueldo. En 1982, el mejor momento del género, la entrada al cine oscilaba a los 25 pesos, cuando el salario mínimo era de 34. El éxito de estas producciones se debía a varios factores, entre los que se encontraban su abundante oferta, pero sobre todo que ofrecían un retrato del demográfico que las consumía y al mismo tiempo reflejaba su mentalidad, permeada por el machismo, deseos sexuales reprimidos y liberados en pantalla, el uso de un lenguaje similar al empleado por el público.
y un humor picante que se complementaba con el carisma del elenco. Todo aquello proporcionaba un sentido de identificación que se mezclaba con el que quizá era el factor determinante, un voyerismo por ver a las reinas de la noche desnudas. En términos sencillos, el morbo. Las locaciones eran fundamentales, ya que este tipo de tramas estaban ubicadas en lugares conocidos por los espectadores, pulquerías, bares, vecindades o colonias populares. Escenarios perfectos para que la gente pudiera evadirse de la realidad. Las ficheras fueron ese género predilecto por la incipiente industria, cuya firma particular fueron los argumentos sencillos, los lugares comunes, las facilidades para filmarse. Un momento, ¿no les parece que eso suena también a...? Por sus características, la comedia romántica puede considerarse como una rama de la comedia al mezclarse con el melodrama. Para que un género cinematográfico se establezca como tal, debe poseer características narrativas identificables, contar con el reconocimiento del público y del círculo industrial. A partir de ahí se generan una serie de convenciones o fórmulas que permean en las películas que deciden insertarse dentro de alguno de los géneros. En el caso que nos atañe, todos reconocemos este tipo de filmes tan pronto vemos su publicidad. Estos dos géneros, la comedia y la comedia romántica, han dominado las carteleras nacionales este siglo, pero estos no siempre ostentaron la superioridad comercial que ahora tienen. Aunque hubo filmes anteriores que bien pueden estar dentro de los confines genéricos de la comedia romántica como Sexo, Pudor y Lágrimas, Inspiración o Cansada de besar sapos, estas, aún con éxito comercial, no modificaron el intermitente canon de producción en el cine nacional. Esto ocurrió con una película que, pese a quien pese, puede considerarse como un emblema en la historia del cine mexicano. ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? La cinta nos cuenta los periplos de tres mi reyes, que tras llevar una vida de perdición y despilfarros, son escarmentados por su padre al hacerles creer que llegaron a la quiebra por un supuesto fraude. Esta mentira los forzará a ganarse la vida en los estratos bajos, básicamente siendo como el resto del mundo. A pesar de que parece una premisa original, existe un antecedente que utilizó un esquema similar, cuya clave yació en el establecimiento de una distinción de clase tal y como ocurre en la sociedad mexicana, la de aquellos tiempos y la actual, nosotros los pobres y ustedes los ricos, ambas de Ismael Rodríguez, ambas de la época de oro del cine nacional. Es el mismo procedimiento de nosotros los pobres y ustedes los ricos. Sí. Aquí seríamos nosotros los ricos y ustedes los pobres. Sí. Entonces les voy a presentar lo que nunca tendrán ustedes, como si realmente lo pudieran acceder. Entonces es ofrecer una especie de vida artificial, pero que finalmente sabemos que somos más inteligentes que ellos. Claro, es divertido ver que los ricos sean estúpidos. Exactamente, eso hace gozar al espectador común y corriente, sobre todo a la clase media, que es la que hace las películas, las concibe y finalmente las consume. Los demás pues esperan a que salgan en video pirata, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes haciéndote vomitar? Barbie, ¿qué te pasa, güey? La comida está carísima. Las cintas de Alasraqui y Rodríguez comparten elementos similares. La comentada diferenciación, proveer un sentido de identificación para el espectador y mostrar un trabajo honrado y a la vida del pobre idealizada, en donde a pesar de no tener los recursos económicos, se puede ser inmensamente feliz. La diferencia principal radica en que los personajes pertenecen a entornos muy distintos y que en la estrenada en 2013 los protagonistas no quedan abajo en la escala piramidal, sino que suben y además conservan las relaciones con aquellos que estaban abajo, como quien dice, juntos pero no revueltos. Nosotros los Nobles marcó un parteaguas. Prácticamente comenzó con una tendencia genérica con características muy identificables. El soporte de la comedia y la comedia romántica es una extracción directa de otro medio, la televisión. ¿Qué haces besando a la lisiada? Así es que era de quien estabas enamorada, maldita lisiada. Los protagonistas de estos filmes iniciaron su carrera en la pantalla chica y aprovechan su star power para llamar la atención. Las tramas presentadas bien podrían utilizarse para una telenovela, además de que las propuestas de dirección distan de ser muy complejas, estilizadas o propositivas, y tienden a recaer en métodos de rodaje utilizados más en comerciales que en cine.
Volviendo a nuestro ejemplo inicial, tanto el cine de ficheras como la comedia mexicana actual se enlazan a partir del discurso de lo que dicen tras la realización floja, de lo que ocultan detrás del reconocible elenco que las protagoniza. Ambas contienen rasgos de la mentalidad mexicana que aparentemente ha cambiado poco, o nada. Estos aspectos son expuestos con explicitud, y no a manera de crítica. Los elementos se disponen para causar gracia, a veces sin éxito. Temas como el machismo, la caricaturización de la homosexualidad, que podría traducirse en homofobia, el lenguaje picosón, la misoginia asumida por las propias mujeres, la hipersexualización de la figura femenina, el sexo como tabú o deseo reprimido, o peor aún, a manera de realización personal como se representó en Loca por el trabajo. Lo único que hacen es reflejar una idiosincrasia similar en la vista en la década de los 70. Es decir, que alegamos que hemos cambiado aunque nuestra cinematografía refleja lo contrario. Ahora bien, hay que decirlo, hay una diferencia fundamental en ambas categorías. Las ficheras ofrecían un retrato más o menos fiable del público, ubicando todos sus elementos en este estrato social bajo. Pero las comedias románticas ubican su objetivo en la aspiración, siendo este elemento, el vender la idea de ser algo, el que caracteriza a estos filmes. Aspiración, por ejemplo, a vivir en una colonia acomodada y sin problemas económicos. Aspiración a desatarse sexualmente y de ello realizarse como persona y al mismo tiempo obtener una gran fuente de empleo. Aspiración al viaje paradisíaco. Aspiración a encontrar un amor bohemio y espontáneo. Aspiración del rico en armonía con el pobre, y así sucesivamente. La comedia romántica, esa que revienta la taquilla, que propicia secuelas como No Manches Frida 2 y que encabeza las listas de las películas más taquilleras en la historia del cine mexicano. Esa que se ha vuelto lugar común por ser la única que tiene la capacidad de retornar la inversión a sus productores. No es otra cosa más que una hibridación del cine de ficheras, vilipendiado en la actualidad pero consumido con avidez en su época. Solo que se abandonó el descaro para dar pie a la aspiración, al anhelo, al deseo incumplido, a vivir una historia de amor en el corazón de la Roma condesa, a caminar por las calles del Parque México de la mano de un derbez. Se trata de un cine banal, pero que en su superficialidad enseña varias lecciones sobre la idiosincrasia del mexicano. Es un cine hecho a partir de nuestros peores vicios: el racismo, el clasismo, la misoginia, la homofobia y un sinfín de etcéteras. Se trata de películas hechas como comerciales con tramas simplonas y extrañamente apoyadas con estímulos fiscales, y que sí, tiene alguna que otra película rescatable. ¿Y el cine mexicano festivalero? Bueno, esa es otra historia. Cuéntenos en los comentarios, ¿qué otro tema les gustaría ver en el canal? ¿Qué piensan ustedes de las comedias románticas? No olviden suscribirse, compartir, regalarnos un like, activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video, apoyarnos en Patreon y si les gusta nuestro contenido, suscribirse a nuestro segundo canal, Cine para Todos. Y para más información sobre cine y fotografía, visitar zoomf7.net. ¡Hasta la próxima!